podríamos hablar del fiscal del caso de Agostina, ¿no? Sí, Un sí. fiscal que en ningún momento de su conferencia de prensa habló de violencia de género, que jamás atinó a hablar de un femicidio, que carece de esta perspectiva y de esta mirada tan necesaria, más en estos casos en donde es evidente que lo que hubo fue una motivación de género y que se confirma luego con la autopsia. Eh, Creo que como ese fiscal está lleno de fiscales que debieran investigar y lo hacen mal, y creo que la justicia es uno de los poderes más atrasados en materia de incorporación de esta perspectiva. Es uno de los poderes que más se ha resistido de la implementación de la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? La tenemos a Raquel Vivanco, fundadora, directora del Observatorio, ahora sí que nos ven, Observatorio de Violencia de Género. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Bueno, contanos, Raquel, cuál es la realidad de lo que está pasando hoy en día con la violencia de género, con la ola de femicidios que ya viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es algo de siempre. Bueno, nosotras desde el observatorio, ahora que si nos ven, relevamos los casos de femicidios luego del 3 de junio del 2015. Desde hace 11 años venimos sistematizando los casos que los medios de comunicación cubren con las notas y reportes diarios, y en estos 11 años relevamos al menos 3.205 casos de muertes letales por violencia motivada por el género. Esto representa un femicidio cada 31 horas en la Argentina y, como bien dijiste, lejos está de ser una problemática en descenso. Por el contrario, observamos un recrudecimiento de la violencia, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, a partir de que la asunción de Javier Milei y su gobierno de extrema derecha en la Argentina, no solo que eliminó y recortó todas las políticas públicas que había para el abordaje integral de esta problemática, sino que también imparte discursos de odio y misóginos que tienen consecuencias luego en la vida y en la realidad de muchísimas mujeres y diversidades en nuestro país, ¿no? Creo que el contexto es un contexto muy preocupante. Por eso la importancia de dar cuenta a partir de las cifras y las estadísticas de cuál es la realidad que tenemos en la Argentina. Sí, hay un clima de época, ¿no? Justamente te iba a preguntar sobre eso, hay un clima de época, a mi modo de ver, muy negativo, ¿no? Para esta lucha, pero obviamente que la lucha sigue, lo demostraron hace 2 semanas y lo demuestran día a día, ¿no? Bueno, sí, digo, la lucha sigue. En estos 11 años el movimiento feminista ha sido uno de los movimientos que ha ampliado más derechos, si queremos pensarlo desde el punto de vista, porque logramos no solo después del Ni Una Menos la implementación de distintas políticas, la creación de un ministerio, por ejemplo, que hoy ya no existe, pero también logramos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A ver, estamos y vamos a seguir estando, aunque nos nieguen o quieran invisibilizarnos, y lo cierto es que el 3 de junio tuvimos un escenario muy parecido a lo que fue el 3 de junio del 2015, ¿no? Una consecución de femicidios de pibas jóvenes, en este caso el de Agostina, pero hace 11 años el de Kiara Páez, en Rufino, Santa Fe, que también tenía 14 años, y son casos que conmueven fuerte a la sociedad, por eso es que son movilizaciones tan grandes y que abarcan no solo a mujeres, sino que a mujeres, a varones, a adolescentes, son movilizaciones intergeneracionales y que nos convocan como sociedad, ¿no? Creo que la crueldad y la exhibición, incluso por parte de los medios de estos casos, de la forma que lo hacen, no contribuyen tampoco, ¿no? Eh, Digo, pero bueno, en este punto es importante recalcar que tenemos un acuerdo como sociedad en que no podemos seguir tolerando que sigan asesinando a una mujer cada 30 horas. ¿Y cuánto, digo yo, no le falta a los medios de comunicación, ¿no? Siendo parte de los medios de comunicación, ¿cuánto le falta en cuanto a las perspectivas de género a los medios, ¿no? También se nota mucho. Se nota mucho, queda en evidencia cada vez que hay un caso como el de Agostina en Córdoba, en donde lo que hay es una espectacularización del hecho, en donde hay detalles innecesarios que se cuentan, a ver, que hay una acusación, ¿no? Sobre las víctimas, se construye esta idea de la buena y la mala víctima, ¿no? Si era joven pero tenía 15 perfiles de Instagram, es como tenía la pollerita corta, ¿no? Como si eso tuviese algo que ver con su asesinato, ¿no? Creo que siguen abonando una construcción de sentido que está muy lejos de
humanizar a las víctimas, por el contrario, ya no están las pibas y encima las quieren hacer responsables de sus propias muertes, ¿no? Algo parecido sucedió con el triple femicidio en Florencio Varela, ¿no? Con quienes estaban, qué hacían, ¿no? Como si eso, en algún caso, justificara esos asesinatos, cuando no es así. Entonces, digo, los medios de comunicación tienen un rol sumamente importante al momento de desandar estas miradas sesgadas, estos estereotipos que culpabilizan, ¿no?, a las víctimas, y también tienen un potencial enorme a la hora de revertir estos estereotipos y estas desigualdades que persisten en la sociedad, ¿no?, por el lugar que tienen, un lugar privilegiado. Falta un montón, creo que el 3 de junio del 2015, de hecho, uno de los reclamos fuertes que hubo fue hacia los medios de comunicación y allí logramos que se empiece a utilizar la palabra femicidio y no crímenes pasionales, logramos bastantes avances, logramos que se creara la figura de la editora de género, ahora ya casi no existen. Bueno, logramos muchas cosas, pero bueno, estamos en franco retroceso porque en este clima de época que vos bien mencionaste al inicio, tenemos un gobierno que lo que hace es bajar líneas para que este sea un tema que esté fuera de la agenda, no solo de la política, sino de los medios, ¿no? E intentan continuamente, bueno, criminalizar a las mujeres, culpabilizarlas, ¿no? Es parte de esto. De hecho, Raquel también pensaba, de acuerdo a este clima de época, que hay un proyecto dando vuelta, por ejemplo, sobre falsas denuncias, ¿no? Algo que para mí también atenta mucho. Totalmente. Es un proyecto que lo que busca es criminalizar a las mujeres. Fíjate vos que el propio observatorio del Ministerio, de los Ministerios Públicos dio a relucir los datos en relación a 17 provincias que son quienes les dieron esta información, en donde esos datos dicen que solo el 0,09% de las denuncias son denuncias falsas, o sea que es un porcentaje ínfimo, y que dentro de ese porcentaje ínfimo las denuncias falsas por violencia de género o por situaciones de abuso o acoso sexual en la niñez son un porcentaje mínimo, ¿sí? Entonces es un proyecto que no está fundado en evidencia, sino que lo que tiene es por detrás esta mirada misógina y negacionista de las violencias y criminalizadora de las mujeres, que de alguna manera lo que busca es la impunidad a los agresores. Y la justicia, Raquel, ¿cómo pensás que está actuando la justicia ante casos de violencia de género? Bueno, en líneas generales, para muestra basta un botón y podríamos hablar del fiscal del caso de Agostina, ¿no? Sí, sí. Un fiscal que en ningún momento de su conferencia de prensa habló de violencia de género, que jamás atinó a hablar de un femicidio, que carece de esta perspectiva y de esta mirada tan necesaria, más en estos casos en donde es evidente que lo que hubo fue una motivación de género y que se confirma luego con la autopsia. Creo que como ese fiscal está lleno de fiscales que debieran investigar y lo hacen mal, y creo que la justicia es uno de los poderes más atrasados en materia de incorporación de esta perspectiva, es uno de los poderes que más se ha resistido de la implementación de la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Que son instrumentos justamente para desasnar estas miradas y a estos agentes de la justicia y, bueno, de la justicia y del Estado en líneas generales. Pero bueno, la justicia tiene una gran deuda con los derechos humanos de las mujeres, no solo por estos fiscales, sino también porque no se les garantiza el acceso a justicia, una alerta a Sofía en el caso de Agostina que salió 4 días después, bueno, una concatenación de negligencias por parte de la justicia que también hablan de este clima de época en donde están librados a hacer lo que quieren. Sí, 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 claramente, Raquel, es muy importante el periodismo, es muy importante la justicia, la sociedad en líneas generales que tome conciencia, obviamente, sobre este flagelo de la violencia de género, que como bien dijimos, lejos de disminuirse, sigue creciendo y el contexto tampoco ayuda mucho. Así es, y necesitamos de manera urgente como sociedad, ¿no?, revertir esta situación. Y digo, se revierte no solo generando conciencia y pensando que la violencia extrema no sucede de un día para otro, sino que los femicidios, la trata de personas con fines de explotación sexual son las formas más extremas, ¿no? Son la punta del iceberg, pero para llegar ahí antes tenemos como sociedad que haber tolerado y reproducido y naturalizado todas otras tantas formas de violencia, ¿no? Me parece que ahí está una parte que es la revisión
de las prácticas, las conductas, que los varones tienen mucho que revisar en relación a esto. Y después, como sociedad, tenemos que pensarnos críticamente, ¿no? Y luego, por supuesto, dar una discusión que en este caso es política, porque este gobierno de ultraderecha, como las ultraderechas en el mundo, tienen una agenda antiderechos humanos. Entonces, necesitamos también construir una alternativa política o abonar a una alternativa política que incorpore esta mirada no como una formalidad, sino como parte fundante de las propuestas y luego de la acción del Estado.